Shalom Uraja, mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Paz y bendición. Bienvenidos una vez más a este shiur, a esta clase de estudio. Eh, Hoy vamos a ver una segulá, una virtud, eh, es decir, lo que podemos hacer contra el coronavirus. En este caso, vamos a comentar, leer la parashá. Recuerden que la parashá es la sección semanal de lectura de la Torá. Esta parashá se llama la parashá del incienso, perdón. Y dice así: se encuentra en el libro de Números, conocido como Números, en el capítulo 16, en el versículo 1. Esta parashá, esta lectura de la Torá se llama Koraj. Vamos a ir, como siempre, anotando lo más importante. Como siempre, una hoja sobre un cuadernillo. Para poder escribir mejor, vamos a ir anotando los datos más importantes. Esto es algo que podemos hacer contra el coronavirus. Ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, la para allá se llama la para allá es conocida como la para allá del incienso. ¿Sí? Bueno, pero está dentro de la lectura que se llama Koraj. En español se traduce como Core, ¿sí? En hebreo se dice Koraj. Koraj era primo hermano de Moisés. Ahora vamos a ver por qué esta para allá es una segulá respecto al tema de la pandemia del coronavirus. Dice así. Perdón, vamos a notar que esta para allá se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 16, 1. Capítulo 16, 1. Dice así: Koraj, hijo de Itzhar, lo voy a anotar al nombre. Itzhar, nieto de Kehat, nieto de Kehat,
y bisnieto de Leví. Inició una rebelión junto con Datán y Abirán, así como suena, junto con Datán y Abirán, que eran hijos de Eliab. Se mencionan muchos nombres de entrada, ¿no? Y On, hijo de Pelet. On, que era hijo de Pelet. Todos ellos eran descendientes de Reúben. Nombre que en castellano se dice Rubén, por supuesto, ¿no? Rubén en hebreo es Reúben. Bueno, leo de vuelta. Koraj, hijo de Itzhar, nieto de Kehat y bisnieto de Leví, inició una rebelión junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Reúben. ¿Sí? En hebreo dice Vayakaj Koraj ben Itzhar ben Kehat ben Leví Bedatam Baabiran Benei Eliab Beon ben Pelet ben Reúben. Bueno, el protagonista principal de esta parashá se llama, como dijimos, Koraj. Koraj era primo hermano de Moisés. ¿Sí? Bueno, he recibido quejas en cuanto al tema del hebreo, por lo que hoy no voy a hablar tanto en hebreo, sino que lo voy a hablar más en español, en castellano, y voy a explicar más o menos lo que pasó. Resulta que Koraj era primo, como decía, era primo hermano de Moisés, de Moisés, y cuestionaba, tanto lo cuestionaba a Moisés como a Aarón, que eran hermanos. Koraj lo cuestionaba, cuestionaba su liderazgo, cuestionaba su tarea, ¿no? La misión de ser el líder del pueblo de Israel, y con lo que eso, con la importancia que eso tiene, ¿no? Bueno,
A raíz de esta rebelión, ahí dice, inició una rebelión. A raíz de esta rebelión, para sintetizar un poquito, eh, en el mismo capítulo 16, pero en el versículo 21, en el mismo capítulo 16, pero en el versículo 21, ya ahí Dios está diciendo, sepárense de esta comunidad y los destruiré a ellos en un instante, a todos ellos en un instante. Dice, Hibadelo mitoch aedá, azot, bajale, otam, keraga. Así dice Dios en el versículo 21. Y, le dijo Dios a Moshe y a Aarón, a Moisés y a Aarón, le dijo, apártense de toda esta gente que yo los voy a destruir en un instante. ¿Sí? Ya en el versículo 31 del mismo capítulo, dice así la Torá: Moshe apenas había terminado de hablar cuando el suelo bajo Datán y Abiram se partió. O sea, Moshe trató de razonar con su primo hermano, con Korah, y no tuvo ningún resultado. Por lo que pide una oración, hace una oración a Dios y pide que Dios se manifieste de una manera extraordinaria, digámoslo así. Y ya el versículo 31 va a decir, apenas Moshe había terminado de hablar cuando el suelo bajo Datán y Abiram se partió. Ese es el versículo 31. Seguimos. En el 32 dice, la tierra se abrió, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas junto con todos los hombres que estaban con Coraj y la propiedad de ellos. Tenemos que en el mismo capítulo 16, pero en el versículo 32, la tierra abrió su boca y los tragó a Coraj y a los que estaban con él, a todos los que estaban con él. El versículo 33 va a decir, cayeron en las profundidades con todo lo que era de ellos, entonces la tierra los cubrió y se perdieron para la comunidad. Ese es el versículo 33. Estoy tratando de hablar hebreo lo menos posible y hacer un resumen porque es bastante largo. La parashá del incienso es bastante larga. En el versículo 34 hay otro problema. A raíz de este problema surge otro. A raíz de esta rebelión que terminó en la muerte de Koraj y todos los que estaban con él, surge otro problema. Dice, oyendo sus clamores, todos los israelitas que los rodeaban gritaron que la tierra los engulliría también a ellos y empezaron a salir corriendo. Este es el versículo 34. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel, al ver lo que pasó con Koraj y todos los que estaban con él, tuvieron miedo y empezaron a gritar que la tierra se los tragaría a ellos también, ¿no? Lo que leí recién. En el 35 dice, entonces descendió un fuego de Dios y consumió a los 250 hombres que
presentaban el incienso. En el versículo 35 mueren los 250 hombres que estaban junto con Koraj, con el primo hermano de Moshe. Mueren. Dice así, repito, entonces descendió un fuego de Dios y consumió a los 250 hombres que presentaban el incienso. Bueno, hasta acá más o menos el resumen del capítulo 16. Vamos al que sigue. En el capítulo 17 dice, yo anoto todo para que después ustedes lo puedan buscar. En el capítulo 17 dice en el versículo 6, al día siguiente toda la comunidad israelita empezó a quejarse ante Moisés y a Aarón. Ustedes han matado al pueblo de Dios, exclamaron. ¿Sí? Vamos al capítulo siguiente, que es el 17, pero en el versículo 6. Ahí dice que el pueblo se quejó. Dice, al día siguiente toda la comunidad israelita empezó a quejarse ante Moshe y Aarón. Ustedes han matado al pueblo de Dios, exclamaron. ¿Sí? En el versículo 9 Dios le habló a Moshe diciendo, vamos a anotarlo, en el 10 dice, en el 9 dice, Dios le habló a Moshe diciendo, en el 10 dice, apártense de esta comunidad otra vez y la destruiré en un instante. Moshe y Aarón cayeron en bruces. ¿Sí? Acá en el versículo 10 del capítulo 17 pasa como se vuelve a repetir la amenaza de Dios de destruir a todo el pueblo a raíz de lo que dijeron acá en el versículo 6, que se quejaron. Acá viene lo más importante, ya dice, entonces Moshe, en el versículo 11, dice, entonces Moshe le dijo a Aarón, toma el brasero y pon sobre él algo de fuego del altar, ofrece incienso y ve rápidamente a la comunidad para hacer expiación por ellos. La cólera divina está viniendo de Dios. La plaga ya ha comenzado. ¿Sí? ¿Ustedes se dan cuenta hasta acá lo que pasa? Primero hubo un incidente con Koraj y la gente que lo acompañaba. Y después, ¿qué más? Perdón. Sí. Repito el versículo 11. Entonces Moshe le dijo a Aarón, toma el brasero y pon sobre él algo de fuego del altar. Ofrece incienso y ve rápidamente a la comunidad para hacer expiación por ellos. La cólera divina está viniendo de Dios. La plaga ya ha comenzado. ¿Qué hace Aarón? Por orden de Moshe, para detener una plaga que estaba viniendo, ofrece incienso. Hoy en día, ¿qué podemos decir de ese tipo de incienso?
lo que podemos decir es que ya no existe. En la actualidad no existe porque era algo que se preparaba muy especialmente para el lugar más santo de la tierra, ¿no? Y bueno, hoy no tenemos el incienso, pero lo que se puede hacer para contrarrestar esta plaga también, digamos, lo que le llaman en pandemia, es leer la lectura del incienso, del Ketoret. Incienso en hebreo se dice Ketoret. Y pongo un acento acá porque suena más fuerte en la O, Ketoret. ¿Sí? Bueno. Escuchen esto, que ya termino. En el versículo 11 dice, Aarón, que era el hermano de Moshe, ¿no? Tomó el brasero, como Moshe le había dicho, Moisés, y corrió al centro de las masas reunidas, donde la plaga ya había comenzado a matar gente. Ofreció el incienso para espiar por el pueblo. ¿Sí? En el versículo 12, la plaga ya estaba matando gente. ¿Sí? En el versículo 13, dice, separó entre los muertos y los vivos a Aarón, ¿no? Que era el hermano de Moisés. Y la plaga fue frenada. Versículo 13, repito, Aarón separó entre los muertos y los vivos y la plaga fue frenada. Entonces podemos poner que la plaga se detuvo, que fue frenada. ¿Sí? Esto en hebreo es Vayamot ben Ameitin u ben Ahaim. Bateatzar, perdón, Bateatzar Amagefa. ¿Sí? Las dos veces anteriores que nombré plaga, es llamada Negev. Negev. En el versículo 13, la plaga se llama Mage.
Magefa. ¿Sí? Sobrevuelo por lo que ya escribí arriba para que tengan la referencia, para buscarla, para que no se olviden, hasta que llegamos al versículo 13. Bueno, ya estoy terminando. Dice en el versículo 14 del capítulo 17 del libro de Números, dice así: el número de personas que murieron en esa plaga fue 14.700. O sea, coloco versículo 14 y pongo 14.700 muertos. Por supuesto que de una sola vez. Ahora, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿No les parece conocido? ¿No les parece de alguna manera familiar a lo que está pasando ahora? Repito, el número de personas que murieron, versículo 14, en esa plaga fue 14.400. Estas fueron además de las que murieron por causa de la rebelión de Coraj. Estamos hablando de 14.700 muertos en un día. O de una sola vez. ¿Sí? Bueno. Versículo 15, último versículo, dice así: cuando la plaga hubo sido detenida, Aarón retornó a Moshe a la entrada de la tienda de comunión. O sea, en el versículo 15, la plaga es detenida. No saben lo difícil que es escribir mientras me grabo. La plaga es detenida. Entonces tenemos en el libro de Números, en el capítulo 17 ahora, versículo 15, vamos a leer que la plaga se detuvo. ¿Sí? Antes de pasar a otra cosa, de ir terminando la clase, les voy a hacer notar algo. ¿Qué pasó? Repasamos. Hubo una rebelión de Coraj junto con toda esta gente que nombré acá, especialmente Datán y Abirán, y 250 hombres más, que después murieron, ¿sí? A raíz de esa rebelión y de que el pueblo vio esa cantidad de gente que murió y de manera extraordinaria, como nunca antes había ocurrido, que se los tragó la tierra, ¿qué pasó? El pueblo empezó a gritar y a acusar a Moisés y a Aarón de que ellos habían matado al pueblo de Dios. Entonces se levanta otra plaga de parte de Dios. Moisés advierte que se levanta esa plaga. ¿Y qué hace? Acá está la cura, la solución. ¿Qué hace Moisés? Seguramente consulta con Dios. Él vio que se estaba viniendo la ira de Dios, lo leí, y ofrece incienso. Esta es la cura, el remedio.
remedio, perdón que me salió pegada la E, cura, remedio, por lo menos se lee, ¿no? Sí. ¿Cuál era el remedio? El Ketoret. ¿Qué es el Ketoret? El incienso. Le dijo a Moisés, le dice a Aarón que ofrezca el incienso. Aarón se para donde están entre la multitud, entre la masa de gente, se para entre los vivos y entre los muertos y ofrece el incienso, y de esa manera la plaga se detiene. La plaga que hasta el momento había matado a 14.700 seres humanos. 14.700 seres humanos. ¿Cómo la paró a la plaga esta, que sería la pandemia como la que estamos viviendo ahora, lamentablemente? Esto que se conoce como coronavirus se llama también Magefá. ¿Sí? Acá tenemos la respuesta. Si bien de Dios no proviene nada malo, el hombre crea con sus acciones que se generen cosas malas, que Dios envíe cosas hacia nosotros que no queremos, como esto. Y esto es lo que está pasando hoy en día, lamentablemente. Es una segula leerla para allá del incienso, que es esta. Es el capítulo, es el libro de Números, Bamidbar, capítulo 16. Todos los versículos que di, desde el 1 hasta el 35, y del capítulo siguiente, del capítulo 17, a partir del versículo 6 hasta el 15. Ahí se cuenta que hubo una pandemia, una plaga, que en principio se llamaba Negev, después también se llamó Magefá, y que de una sola vez mató a 14.700 personas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué di todo esto? Porque acá está la respuesta a lo que está pasando ahora. Entonces, la tarea consiste, para todos ustedes, como para mí también, yo ya la leí, voy a ocupar otra hoja.